Sin duda que el tema económico del día fue el desempleo del Gran Santiago, que sorprendió al caer de 9,4% en marzo a 7,6% en junio. El gobierno celebró esta baja, pero se planteó la duda respecto a la metodología que se aplicó en la medición específica de marzo. Queremos analizar este y otros temas y para eso nos acompaña el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes. Ministro, gracias por estar nuevamente con nosotros. ¿Qué tal, Nicolás? Muchas gracias por la invitación. A ver, ministro, usted estaba en una pauta presentando un programa de I+D, que obviamente vamos a comentar más adelante en la entrevista, y ahí fue cuando le contaron que la Universidad de Chile midió 7,6% de desempleo en junio. ¿Estaba usted más o menos esa cifra dentro de sus proyecciones o, como todo el resto del mercado, y también nos incluimos, pensamos que quizás podía ser más alta que el 9,4% de marzo? Bueno, lo cierto es que en primer lugar la cifra creo que es una cifra positiva, que es una cifra sin lugar a dudas más baja de lo que habíamos visto en el trimestre anterior y por otro lado también muestra una creación de empleo. Creo que esos dos elementos son importantes de destacar. Creo que además una cifra de alguna u otra forma que también es consistente con los otros registros en materia de desempleo que se han estado registrando por otras encuestas, en particular por la encuesta del INE, pero más allá de la discusión respecto de las metodologías, respecto de la sorpresa o no. Lo cierto es que creo que es una buena cifra, que creo que también contextualiza lo que deben ser los esfuerzos en materia económica. De hecho, el INE en la última entrega puso un 6,8% a nivel nacional, 7,6% en Santiago. Eso está mucho más en línea. Es una cifra bastante más acorde con la realidad nacional en vez del 9,4 de marzo. Bueno, lo cierto es que en su momento nosotros dijimos que era importante no sacar conclusiones respecto de un dato puntual. En materia económica siempre hay datos que muchas veces sorprenden y que después se revierten. Lo cierto es que creo que hoy día tenemos una cifra de desempleo que es una buena noticia en términos de lo que es el registro, pero que al final de cuentas nos mantiene con el mismo ánimo, con las mismas ganas en términos de lo que es la necesidad de trabajar por recuperar mayores ritmos de crecimiento. Creo que en eso el gobierno lo tiene muy claro. Tenemos que aumentar el crecimiento, tenemos que aumentar la generación de empleo. Ministro, vamos ahora a la polémica respecto a esta cifra. La instaló nada más ni nada menos que David Bravo, exdirector del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, quien dijo que para la cifra de marzo, el 9,4%, él cree que hubo un error, no en la metodología, no dudó de la metodología, bueno, él fue el director del centro, sino que quizás cree que hubo falla humana. Habló algo así de error no muestral. ¿Qué se refería entonces? Que fuera una persona que quizás en el trabajo en terreno se equivocó. ¿Usted cree que podría ser así, que podría ser esa una explicación? Porque la cifra de 9,4% sorprendió a todos y encendió las alarmas con respecto a la desocupación. Bueno, yo no tengo ningún antecedente que me pueda permitir afirmar una u otra hacer ninguna u otra afirmación. Lo que sí, de nuevo, creo que la cifra que hemos visto en el último trimestre es una cifra positiva, de alguna u otra forma consistente con otros registros que hemos visto en materia de desempleo, y lo que nos queda a nosotros como gobierno, más que comentar una u otra subida o caída o los potenciales, digámoslo así, causas detrás de eso, es el hecho de poder reactivar, de poder aumentar el crecimiento de la economía. Pero usted como gobierno cree que deberían quizás pedir antecedentes simplemente para revisar eso, porque fue una cifra que usó todo el mercado, que se utilizó como referencia durante más de 3 meses. Fue hace 3 meses cuando se entregó esa cifra y obviamente el panorama es distinto. Si es que en verdad no fue un desempleo del 9,4%, ¿usted pediría antecedentes a la Universidad de Chile para aclarar el tema? A ver, yo creo que la gente de la Universidad de Chile ya ha explicado esta situación. Si no tengo entendido que alguien de la Universidad de Chile habló respecto a esto, pero más allá de la polémica en particular, creo que lo importante, nosotros tenemos un registro de desempleo que lo realiza el INE, que tiene un muestreo nacional y también regional, y creo que lo importante de nuevo acá es rescatar la necesidad de poder seguir trabajando y que también ese registro puntual, que es muy importante el recordar, y cada vez que uno tiene una cifra económica uno tiene que recordarlo, que uno no puede sacar conclusiones respecto de un dato puntual, ya sea por una u otra razón. Siempre estos datos están sujetos a variaciones y creo que también eso es importante recordarlo, sobre todo cuando uno sobrelee los datos, cuando uno se torna, digámoslo así, transmite una sensación que muchas veces no es la permanente en el tiempo. Claro, el problema es que las sensaciones que hay de que ahora
se cuestiona que hubo errores en cómo se aplicó la metodología en la encuesta de la Universidad de Chile, y hace tiempo también se dudaba de la calidad de la metodología de la encuesta del INE. Entonces, que las dos mediciones que se usan para la desocupación estén cuestionadas por una u otra forma, eso también es un dato que preocupa, porque el mercado laboral es de la máxima sensibilidad para las personas. Bueno, acá nosotros hemos sido muy claros respecto de esta materia. Nosotros hemos dicho que el INE tiene que actuar con todo el profesionalismo, con todos los grados de independencia. Hemos mandado un proyecto de ley al Congreso precisamente para darle la independencia necesaria al INE, para dar tranquilidad a todos los actores. Nosotros lo hemos hecho como gobierno en la práctica respecto de las metodologías, los estándares que se siguen en materia metodológica de encuestas de empleo del INE son los que corresponden a la OCDE. Una vez que entramos a la OCDE, nosotros nos hemos comprometido con una metodología que puede tener una u otra diferencia, que hay distintas metodologías, pero lo cierto es que nosotros seguimos la metodología OCDE y lo importante ahí es la aplicación de esa metodología en el tiempo, de forma tal de que las cifras sean comparables. Ministro, mi última pregunta sobre empleo. ¿Cómo calificaría el estado actual del mercado laboral? ¿Bueno, malo, empeorando, estabilizándose, resiliente? Es prácticamente el calificativo que han utilizado por lo menos los ministros del Trabajo y de Hacienda hoy día. Bueno, yo creo que el mercado laboral en general, y esto no es un fenómeno que también ha ocurrido en otras economías, ha mostrado un desempeño que ha estado de alguna u otra forma, ha sido mejor que el que los propios analistas han venido de alguna u otra forma proyectando con anterioridad, o sea, ha generado sorpresas. Pero lo cierto es que nuestra economía tiene un desafío. Ese desafío es retomar niveles de crecimiento mayores, porque eso se traduce, al final de cuentas, en generación de empleo, y la generación de empleo es el determinante fundamental de la tasa de desempleo. Por eso yo creo que esta cifra es una cifra positiva, pero nuestro trabajo como gobierno se permanece inalterado. Tasas mejores que el 1,7% que proyectó el FMI esta semana, y que fue una corrección al alza del 1,5%. Efectivamente, nosotros tenemos capacidad como economía para crecer a niveles superiores a los que estamos creciendo, y nosotros lo hemos dicho desde un primer minuto. El crecimiento es una prioridad, lo señaló la presidenta de la República hace unos pocos días atrás en Coquimbo, en un gabinete económico regional, donde ella señaló muy claramente la economía, el crecimiento es una prioridad del gobierno, estamos trabajando arduamente en esa línea. Ayer, al analizar el informe del FMI con Rodrigo Aravena, economista jefe del Banco de Chile, él mencionó que esto ya no se trata de una desaceleración, de un ciclo económico que se ha extendido más allá de lo normal. Él cree que, como dice el FMI, una nueva normalidad, un new normal, le dice el FMI. ¿Usted cree que puede estar pasando eso? ¿Las condiciones externas pueden estar cambiando ya más sostenidamente? ¿Que hay nuevas reglas, hay condiciones financieras más estrechas, y que tasas de crecimiento que había antes ahora van a ser mucho más difíciles, y la economía chilena tiene que cambiar y, por ejemplo, ya ahora sí, dejar de hablar de no depender del cobre y realmente no depender del cobre, por ejemplo? Bueno, yo creo que esa es una tarea fundamental de nuestra economía. Aquí hay dos situaciones distintas. Yo diría, una es, sin lugar a dudas, que el escenario externo es un escenario externo más complejo hoy de lo que era algunos meses atrás, o que el que había sido proyectado. ¿Usted cree que eso puede ser algo permanente, se cambie las condiciones Bueno, extranjeras? eso, mira, cuando uno mira en perspectiva este tipo de momentos, recordemos que en el 2008 tuvimos la gran recesión, que fue, digámoslo así, el escenario externo en términos de crecimiento mundial de peor desempeño desde la Gran Depresión, y por lo tanto fue un shock muy grande para las economías, y todavía vemos cómo economías tratan de recuperarse de ese periodo. La recuperación posterior a la Gran Depresión también fue una recuperación lenta, entonces es difícil todavía el juzgar lo que estamos viendo, pero a juzgar por las tasas de interés, todavía la economía mundial tiene mucho que hacer. Las tasas de interés internacional todavía están en niveles históricamente bajos. Nuestra economía sí que tiene un desafío, no solo de corto plazo, lo hemos dicho, sí, recuperar mayores niveles de crecimiento, sino también de mediano y largo plazo. No podemos aspirar a crecer más si no somos capaces de aumentar la productividad, y la productividad la tenemos que aumentar por varias formas. Una de ellas es haciendo cosas nuevas, cosas con mayores niveles de productividad, sofisticando el tipo de bienes y servicios que se producen en la economía. ¿Y hay algún sector en particular que usted diría, aparte del minero, porque ya hablamos que hay que hacer algo más que sacar cobre, ¿hay algún sector en particular que usted, en el tiempo que lleva como ministro, le ve las mejores perspectivas, tanto de productividad, tanto por valor agregado, sacar nuevos servicios, y que también sea capaz, por ejemplo, de dar más puestos de trabajo? ¿Hay alguno que le llame la atención y que usted apostaría las fichas si de usted dependiera netamente? Bueno, nosotros estamos haciendo eso. Estamos diciendo, mire, aquí hay sectores en nuestra economía con un alto potencial de crecimiento. Lo llamamos sectores estratégicos. Si tuviera que ser el primero que usted... Déjeme decirles cuáles son los que nosotros estamos apostando, digamos, no apostando, la verdad es que son
desde la economía son sectores donde nosotros naturalmente tenemos ventajas comparativas, como diríamos los economistas, y por lo tanto no son apuestas, son como nosotros los potenciamos de forma tal de que podamos aprovecharlos de mejor forma. Minería es uno de ellos. Nosotros exportamos cobre, tenemos que exportar minería, tenemos que ser capaces de darle la posibilidad a las pequeñas, medianas empresas que son proveedores de la minería, pero aparte de minería, ministro. Tenemos otro sector que es el sector del turismo. Cuando tenemos las condiciones que tiene Chile en términos naturales, de la diversidad en materia de destinos turísticos, un sector que además por sus encadenamientos productivos genera mucho empleo. Turismo es un sector donde tenemos que hacer más en materia de infraestructura, lo estamos haciendo. Déjenme darle un ejemplo, la región de Aysén. En la región de Aysén nosotros estamos generando caminos, estamos generando infraestructura que es un tremendo esfuerzo en materia de inversión. Eso genera plataformas habilitantes para el desarrollo del turismo. Chile el año pasado tuvo 4,5 millones de turistas, crecemos más del 30% de los turistas extranjeros. Tenemos una situación en tipo de cambio que es competitiva. Mucho el dólar alto para los turistas acá. Absolutamente. Déjeme mencionarles dos más. Industria solar. Chile tiene la más alta radiación solar del mundo. Tenemos que ser capaces de generar tecnología que aproveche esa capacidad. Y el ministro Pacheco celebra en cada actividad el hecho de que el mayor sector donde hay más inversión actualmente es energía. Y absolutamente. Y tenemos una ley de transmisión que nos va a permitir conectar nuestros distintos sistemas y de esa forma generar un sector incluso más competitivo. Que ahí tenemos otro sector de la economía. Déjeme mencionarle un cuarto sector, la acuicultura. Nosotros somos país donde este sector es un sector tremendamente relevante, particularmente en la salmonicultura, pero tenemos que hacer muchísimo más en investigación y desarrollo, tenemos que hacer muchísima más investigación en alimentos, muchísima más investigación en enfermedades, ese sector tiene que tener una mejor relación con las comunidades. Eso es generar valor agregado y eso es aprovechar los recursos naturales como una plataforma para la diversificación de la economía. Usted habla de investigación, de hecho este jueves presentaron el programa I+D aplicada en empresas, 135 millones de pesos para aportar a quienes dentro de las mismas empresas tengan buenas ideas para innovar, etcétera. Ese es uno de los programas que lanzaron también y que el lunes también reforzaron las garantías Corfo. Así es. Vamos a seguir viendo más de estas medidas porque también se aprobaron las 22 medidas de productividad en la Cámara de Diputados. Ese va a ser el sello que su cartera en conjunto con Hacienda van a estar haciendo desde que acá hasta que termine la administración. Absolutamente. La productividad es una tarea fundamental del gobierno. En el último encuentro de ministros de la OCDE, una de las cosas que se discutió fue decir, bueno, estamos viendo una menor crecimiento de la productividad a nivel mundial. Estamos además viendo incrementos importantes en la desigualdad al interior de las economías. ¿Por qué? Se preguntaban los ministros de la OCDE o la OCDE preguntaba a todos los ministros. Y una es porque las empresas no están adquiriendo o no están absorbiendo la nueva tecnología de manera rápida. Y eso genera diferenciales de productividad entre las empresas que no pueden hacerlo. Y una de las razones es financiamiento. Usted no le puede pedir a una empresa que adquiera esta nueva tecnología si no, por ejemplo, no tiene garantías que sean atractivas para que tenga ese financiamiento. Las garantías pro inversión que hemos generado en Corfo buscan precisamente generar garantías que sean líquidas, o sea, que generen realmente un atractivo a las instituciones financieras para prestar en el largo plazo, para prestar en buenas condiciones y le permitan a las empresas absorber esa nueva tecnología. Eso lo lanzamos el otro día precisamente en una empresa que había comprado una máquina en Alemania que le permitía ser competitiva. Así es. Y que le permite hoy día estar exportando. Una empresa que hoy día, gracias a esa mejor tecnología, puede ser más competitiva y puede exportar. Y hoy día estuvimos en una empresa asociada a la minería, el 80% de los ingresos de la maestranza diésel que estuvimos hoy día son de la minería y sin embargo realiza una fuerte apuesta por investigación y desarrollo. O sea, el hecho de estar relacionado con un recurso natural no significa que no se pueda hacer investigación y desarrollo. Y si algo le falta a nuestro país es que nuestras empresas inviertan más en investigación y desarrollo. Si nos comparamos con la OCDE, nuestras empresas invierten en un porcentaje menor respecto a toda la investigación y desarrollo que se hace en el país. En la OCDE, los principales inversionistas en materia de investigación y desarrollo son precisamente las empresas porque ven en la investigación y desarrollo una ventaja competitiva para poder mantener su participación en los mercados. Ministro, mi última pregunta porque se nos acaba el tiempo. Al aprobarse las 22 medidas de productividad, especialmente diputados de la Democracia Cristiana tuvieron muchas dudas respecto a los llamados activos alternativos de inversión por parte de las AFP, como es invertir directamente en infraestructuras, algo que también pueden hacer las aseguradoras, que son las que pagan al final las pensiones cuando uno se jubila. ¿Cómo podría decirle a las personas que no tengan miedo? Que esa es una buena idea para
sobre todo mejorar las pensiones, que es algo que está absolutamente en tema hoy día. En Chile tenemos un sistema en esta materia de resguardo de las inversiones que es muy claro, que es muy categórico. Y nosotros como gobierno hemos hecho precisamente un ajuste. Estamos proponiéndole al Parlamento, ahora va a segundo trámite, una propuesta que nos permita diversificar el abanico potencial de opciones de inversión, que es precisamente algo que yo creo que es muy importante. Si ustedes miran lo que están haciendo muchos inversionistas extranjeros, que también creo que es una buena muestra de una visión positiva respecto al inversionista extranjero respecto a nuestra economía, estamos teniendo flujos de inversión extranjero y algunos de esos flujos van precisamente a obras de infraestructura. Bueno, fondos canadienses, AFP canadienses invierten en infraestructura acá. Así es, y por lo tanto lo hacen. ¿Por qué? Porque obtienen una buena rentabilidad. Estos fondos no vienen a hacer labores caritativas a nuestro país, vienen en busca de rentabilidad, que es natural, y la encuentran en estas infraestructuras. Creo que también nosotros podemos darle esa posibilidad a nuestros propios cotizantes de las AFP. Bueno, vamos a ver cómo se da esa discusión. Usted decía, ahora pasa al Senado, donde se verán las 22 medidas de productividad. Luis Felipe Céspedes, ministro de Economía, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación.